Muy buenos días, vamos a empezar el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, como todos los sábados, a estas pláticas, las charlas Formar e Incluir. Gracias a nuestra coordinadora, la maestra Erika García, al maestro José Roberto, por estar siempre pendiente con la cuestión tecnológica y todo lo que vaya ocurriendo, que luego siempre está siempre muy atento. Gracias, maestro José Roberto. Y el día de hoy tenemos al doctor Juan Manuel Ortega. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también con una amplia trayectoria en el posgrado. Creo que la plática del día de hoy va a ser muy interesante y sobre todo nos va a abrir el panorama también a muchos de los que nos gusta la cuestión de la ecología, la cuestión de la conservación de las especies y toda esa cuestión de cómo determinar los datos y la distribución y todo eso, ¿no? Entonces, espero que puedan estar toda la plática, puedan participar también, porque de esa manera también, de alguna manera, nos enriquecemos todos. Damos por aquí la bienvenida también a nuestro director, maestro Moisés García Mendoza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros también el día de hoy en estas charlas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Damos unas palabras al director y empezamos con la plática del doctor Juan Manuel. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Rufino. Gracias, maestra Erika, por la iniciativa tan loable que tienen todos los sábados de establecer estos eventos, este coloquio, y traer como invitados a personas tan importantes como el doctor Juan Manuel Ortega. Quiero agradecerle al doctor la disposición de su tiempo para esta iniciativa de la Escuela Melchor Ocampo y del Grupo Perfiles. Estoy bien consciente que esta acción que usted asume el día de hoy, doctor, el compromiso de los investigadores de su nivel con la difusión de la ciencia y la cultura, enaltece enormemente a la Universidad Michoacana. Agradezco nuevamente su disposición y le mando un saludo y un fraternal abrazo. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias. Bienvenidos todos, compañeros. Pues iniciamos, doctor. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. ¿Me permiten? ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor director. Maestra Erika también, pues por esta oportunidad de presentarme y presentarles algunas de las cosas locas que hacemos los biólogos. La verdad es una profesión muy versátil, a veces nos encasillan un poquito en ciertas, con ciertas características, ¿no? Como que nada más nos interesa esta cuestión de pues de las plantitas y de los animales y todo eso. Por supuesto que realmente sí nos interesa muchísimo porque por parte de la diversidad biológica de este planeta y bueno, de este país, que es considerado como uno de los países megadiversos, ¿no? Lo que yo les vengo a platicar es algo que normalmente no asociamos mucho con los biólogos, porque en realidad mucho de lo que les voy a comentar aquí son cosas que surgen no dentro del ámbito de la biología, sino del ámbito de otras ciencias, como por ejemplo la geografía, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con muchos desarrollos tecnológicos más allá de la biología y de la geografía, como son, por ejemplo, la informática y el estudio de, bueno, cuestiones muy matemáticas, la estadística y la diseño asistido por computadora y muchas
muchas ramas realmente de la informática que nos han beneficiado a todos, ¿no? Bueno, los biólogos nos hemos también metido en este tipo de cosas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con algo que llamamos análisis espacial. El análisis espacial por sí mismo no sale como un derivado de la biología, ¿no? No es una rama de la biología, sino de la geografía. Entonces vamos a ver qué es esto. Debo decirles que los biólogos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Yo tuve un asesor geógrafo en mi tesis de maestría, el doctor Gerardo Boco Verdinelli. Él está aquí en el Instituto de Geografía de la UNAM, aquí en la ciudad de Morelia. Fue de los investigadores que emigraron acá a Morelia, provenientes de ella, de Ciudad Universitaria en México, en la UNAM. Y él alguna vez me dijo que los biólogos tenemos muy claro la parte de lo que son las cuestiones temporales, ¿no? Manejamos muy bien la cuestión de los ciclos de vida. Siempre nuestros estudiantes en la facultad revisan ciclos de vida de las especies que están estudiando, ¿no? Ya sean animales o vegetales o hongos, algas, etc. Entonces, porque es muy importante? Porque para entender cómo se desarrollan las especies dentro de su ambiente, es importante reconocer estos patrones temporales, ¿no? De su desarrollo. Entonces, esa parte la tenemos como que muy clara los biólogos. Pero Gerardo Boco en algún momento me dijo, sabes que los biólogos sí manejan muy bien las cuestiones temporales, pero en términos espaciales les hace falta mucho, ¿no? Entonces a mí como que se me quedó mucho ese comentario del doctor Boco. Y justo teníamos en la facultad de biología un geógrafo trabajando con nosotros. De hecho, es el doctor Eduardo Antaramián, él ya está retirado. Y él pues se fue de los pioneros en algunas de las que les voy a platicar ahorita, que se llaman los sistemas de información geográfica. Entonces, pues empezamos, yo me le pegué a él como por allá a finales de los años 80, principios de los 90, en su laboratorio, que era básicamente la mapoteca de la facultad. Y entonces a mí siempre me interesó esta cuestión de la informática desde que era estudiante. Pero bueno, cuando yo era estudiante no teníamos la disponibilidad que ustedes tienen ahora de computadoras personales, ¿no? Pero bueno, ese contacto con estas profesionistas de otras ramas de la ciencia, específicamente de la geografía, como que cambió mi forma de pensar, como biólogo. Y nos metimos a este tipo de cosas. Entonces, saber con qué especies compartimos el planeta y dónde viven siempre ha sido una pregunta fundamental, ¿no? Para los biólogos. ¿Cuántas especies hay? Decimos que México es un país megadiverso porque a pesar bueno, no es un país pequeño, tampoco es de los más grandes, tiene aproximadamente unos 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, pero con una historia geológica muy compleja, ¿sí? Una orografía también muy compleja, que hace que nuestro país sea muy rico en tipos climáticos, en condiciones ambientales para el desarrollo de las especies. Entonces, en México concluyeron dos grandes reinos biogeográficos, los llamamos nosotros. Uno que provenía del norte de las zonas templadas y frías, que le llamamos la región neártica. Y cuando se forma el Istmo de Panamá, que no es muy antiguo, en realidad, 6 millones de años, la flora y la fauna que había en la parte sur del continente americano empieza a migrar hacia el norte. Entonces se juntan en México esas dos grandes regiones biogeográficas y es lo que de alguna manera contribuye también, junto con las características de nuestro país, a formar esa gran riqueza que tenemos. Entonces, saber qué especies existen en nuestro país y en general para los biólogos del mundo, saber qué especies con cuáles compartimos este planeta es realmente una pregunta muy importante. Nosotros viajamos por cualquier parte de este bellísimo país en el que nos tocó nacer,
pues vamos a encontrar diversidad de condiciones, ¿no? Esta es una fotografía de por allá de Coahuila, de la Sierra La Marta, donde si ustedes observan con cuidado, pues bueno, aquí al frente tenemos unos árboles de pino, al fondo se ve también un bosque de coníferas, pero no son pinos, son una especie muy diferente a los abies, a los oyameles que hay aquí en Michoacán. Esos son unos oyameles que son más del norte. De hecho, esta zona que ven ahí es el límite más sureño de esta especie, porque en realidad están distribuidos hacia Estados Unidos y Canadá. Y si ven, las distintas coloraciones que ven, pues son especies diferentes que forman manchones distintos de comunidades vegetales diferentes, ¿no? Entonces, a donde quiera que vayamos en México vamos a encontrar este tipo de cosas. Esto es también por ahí en Coahuila, en la cima, precisamente de esa montaña que se veía en la diapositiva anterior, en donde vemos condiciones, y bueno, ven ahí las montañas que están en las cercanías y en los alrededores ahí de la ciudad de Monterrey. Este sitio es está en línea recta, estaría ya muy cercano a la ciudad de Monterrey, pero está en el límite de Coahuila y Nuevo León. En broma, las gentes de por ahí le llaman el municipio de Coahuilión le llaman, ¿no? Porque está en el límite. Pero vean qué comunidad tan curiosa esta que está en la cima de la montaña, ¿no? Vemos ahí agaves y vemos algunos arbustos ahí, alguno que otro árbol disperso. Todo esto tiene que ver con las condiciones ambientales en las que las especies han habitado, ¿no? Entonces, la biodiversidad realmente es un recurso con importantes valores ecológicos, económicos y estéticos. Y, por supuesto, está amenazada por la continua presión que sobre los ecosistemas ejercemos nosotros como especie, ¿no? Su distribución espacial, o sea, cómo se encuentran distribuidas las especies, depende sobre todo de factores que tienen que ver con las diferentes escalas geográficas y temporales muy distintas, ¿no? Desde escalas globales, hay cuestiones globales que afectan la distribución de las especies y hay también condiciones muy locales que van a afectar su distribución. El interés por desarrollar herramientas que nos permitan a los biólogos establecer gestión y conservación de los recursos biológicos, pues obviamente es una necesidad que requiere estudiar con nuevas herramientas la biodiversidad y su distribución espacial, ¿no? De ahí que, como les comentaba al principio, pues yo me empecé a meter a cuestiones que normalmente no asociamos con los biólogos, pero que ahora los biólogos nos las hacemos a propósito, de manera muy positiva, y hacemos uso de ellas para lo que a nosotros nos interesa. Entonces, bueno, México, decíamos, tiene una gran diversidad. Estos también allí en el estado de San Luis Potosí son un matorral ahí semidesértico. Vemos ahí distintas especies también. Las que más destacan por ahí son las yucas, ¿no? Vemos que es muy plano, al fondo se ven montañas. Entonces tenemos realmente una cantidad de condiciones que van a determinar que las especies se distribuyan de manera desigual, vamos a decirlo, dentro de nuestro territorio. Aquí tenemos una zona montañosa, esto es en el estado de Querétaro, estos son unos bosques tropicales que, bueno, ahorita se ven muy verdes en esta fotografía porque era la época de lluvias, ahí por lo nublado que estaba, está uno de los ríos ahí del estado, pero en la época de secas esta vegetación está sin hojas completamente, es un bosque tropical caducifolio, pero también con una gran riqueza de especies, ¿no? Y vemos otra vez condiciones muy diferentes a las que veíamos en los otros diapositivas, en las otras fotografías. ¿Por qué las especies están donde están? Esa es una pregunta que los biólogos siempre nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esos como arbustitos que ven ahí muy pegados al suelo, en realidad es una especie de pino. Nosotros los pinos que vemos aquí en Michoacán son árboles más o menos altos, 15 metros, algunos quizá más, 30 metros de altura algunos, pero esta especie en particular que se llama Pinus culminicola,
la encontramos, y la palabra culminícola, que es lo que nosotros llamamos el epíteto específico de esta especie, se refiere a que esta especie solamente crece en las cumbres de las montañas. Entonces, es un pino muy, muy curioso, como un arbustito, muy chaparrito, pero eso está asociado a las condiciones climáticas en las que habita. Si observan, también se ven otros árboles, se ven árboles de otra especie de pino que son más parecidos a lo que vemos acá en Michoacán, pero que también es una especie que solamente está en las partes más altas. De hecho, es la especie, esta Pinus harvey, que está ahí señalada, es la especie que habita aquí en Michoacán en el piso altitudinal más alto, digamos, valga la redundancia, ¿no? Es la especie de pinos que llega a mayor altura en México. Es la especie que vamos a encontrar, por ejemplo, en el límite de lo que llamamos la vegetación arbórea en el volcán Popocatépetl o en el Iztaccíhuatl, o aquí aquí en Michoacán también lo vamos a encontrar. No tenemos zonas tan altas, ¿verdad? Pero lo vamos a encontrar por arriba de los 3000 metros en zonas como los Azufres o en el Tancítaro, ¿no? Entonces, una especie que solamente se encuentra ahí. Entonces, ¿por qué las especies están donde están? Pero también hay otra pregunta que nos interesa mucho. ¿Por qué las especies no están donde no están? ¿Sí? ¿Por qué las especies no están en todos los lugares? ¿Por qué nada más se presentan en ciertas áreas, ¿no? ¿Sí? Porque no ocupan todo el espacio que tienen disponible. Entonces, esas son las preguntas, digamos, que son bien importantes para esta cuestión que llamamos el análisis espacial. Entonces, bueno, la variabilidad espacial de la diversidad biológica es en realidad una respuesta a una serie de procesos que van a interactuar a diferentes escalas, tanto temporales como espaciales. Entonces, hay razones históricas, como por ejemplo movimientos tectónicos en eras geológicas anteriores. Hubo procesos de glaciación. Por ejemplo, aquí en Michoacán, en el pico de Tancítaro, que está ahí muy cerca de la ciudad de Uruapan, hay restos de unas formaciones geológicas que se llaman morrenas, que están asociadas es la roca triturada que dejan los glaciares, las grandes capas de hielo a veces de 1 kilómetro de espesor, que van triturando. Entonces sabemos que, por ejemplo, ahí en el Tancítaro, en algún momento, en la última glaciación, hace unos 25,000 años, hubo glaciares ahí que trituraron la roca, ¿no? Y dejaron su huella ahí. Entonces, esos eventos, pues obviamente también influyen en la distribución biogeográfica de las especies. Por supuesto, también razones ambientales como, por ejemplo, la respuesta de las especies a la energía disponible, ¿verdad? A la composición de los suelos, a la estructura del paisaje y, por supuesto, razones funcionales, ¿no? De la fisiología propia de las especies, ¿no? Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la interacción, lo que los biólogos llamamos la interacción biótica, como la competencia, la depredación, todo eso que a eso lo llamamos interacción en términos ecológicos. Entonces, pues entender para los biólogos la distribución de las especies, por ahí hay unos biólogos en embrión, son de mis estudiantes, cuando hemos hecho salidas a campo por ahí, pues nos interesa mucho, ¿no? ¿Por qué no a todas las especies? ¿Por qué, por ejemplo, los pinos que están en Michoacán, las especies de pino que hay en Michoacán, no son iguales a las que hay en el Estado de México, que es realmente muy cercano, o no son iguales a las que hay en Jalisco, o a las que hay en Coahuila o en Chihuahua, ¿no? El bosque se ve muy parecido, pero ya cuando empezamos a revisar a nivel de las especies, encontramos que en realidad son diferentes. ¿Qué ocasiona eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que a los biólogos nos apasiona, ¿sí? Y es algo que trato yo con mis estudiantes siempre que los llevo a campo. A mí me da mucha alegría que recuerden cuando ya han egresado, ya tienen muchos años de haber salido, que recuerden con estas salidas y de lo mucho que se divirtieron en términos de lo que aprendimos, ¿no? De lo que conocimos y, bueno, por supuesto también de la convivencia, porque es parte también de la formación,
tenemos que hacer. Entonces, bueno, ahí ven una grupito ahí de biólogos del embrión. Entonces, el estudio de los patrones espaciales de la biodiversidad requiere, pues para los biólogos, realmente es un gran esfuerzo de muestreo. Los biólogos, me voy a atrever a decir esto, somos los únicos profesionistas que tenemos la capacidad de inventariar los recursos de la biodiversidad. O sea, esto no lo van a hacer los ingenieros forestales, no lo van a hacer los agrónomos. Ajá. Es una tarea, es una chamba que tienen que hacer los biólogos, pero eso requiere un gran esfuerzo de muestreo, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguno de nuestros estudiantes le interesa hacer inventarios, por ejemplo, de flora, pues normalmente se le asignan áreas pequeñas, vamos trabajando por áreas pequeñas, ¿no? A veces hay una pequeña cuenca hidrológica que tiene cosas interesantes, entonces se le designa esa área como su área de trabajo y tiene que invertir 2 años al menos para hacer el inventario, y eso significa que se tiene que caminar de arriba a abajo la cuenca y conocerla a la perfección y salir en varias temporadas de crecimiento, de lluvia, porque es cuando aparecen muchas especies. Las especies, recuerden, siguen patrones estacionales. Esa es la parte temporal que los biólogos conocemos muy bien y que nos criticaba un poco Gerardo Boco, el geógrafo que les comentaba. Entonces, normalmente un estudio de eso requiere tiempo y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo de campo. Pues le puede uno pasar ahí cualquier cosa, ¿no? Tener accidentes, generalmente siempre termina uno muy cansado, enlodado, todo esto, pero eso es lo único que nos permite hacer estos inventarios, porque vamos colectando todo lo que encontramos, ¿sí? Tomando muestras para enriquecer las colecciones biológicas que tenemos, y que además esas muestras son las que vamos a usar para determinar el nombre de las especies. O sea, no todas nos las sabemos, ¿verdad? Con el tiempo las vamos aprendiendo y reconociendo a muchas especies, pero pues va a haber muchas que no. Por ejemplo, muchos de esos estudios casi siempre terminan descubriendo nuevas especies que no estaban descritas. Entonces es un gran esfuerzo, y por supuesto las estrategias de gestión y conservación de la misma necesitan también pues directrices claras apoyadas en el conocimiento científico, ¿no? Entonces no salimos a colectar. No colectar, no es depredar, eso es una parte muy importante, es colectar con un sentido científico el material necesario para poder saber qué especies hay en una determinada región, ¿no? Y como pueden ver en muchas de las fotografías que les he mostrado, México realmente es un país muy, en términos orográficos, ¿no? Entonces eso hace que el trabajo del biólogo realmente también sea muy complicado. Y bueno, y no hablemos de las cuestiones sociales que ahora son tan complejas, ¿no? De otra naturaleza, como cuestiones narcotráfico y todo eso que afectan a veces a regiones, y que bueno, aún así nosotros hemos tenido estudiantes que han sabido a esas zonas, ¿sí? Sin meterse en problemas, ¿verdad? Y han encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad, se pensaba que el jaguar era una especie que ya había sido extirpada del estado, no extinta, sino simplemente extirpada por cuestiones de cacería, y uno de nuestros estudiantes poniendo unos dispositivos que se llaman cámaras trampa, que son cámaras fotográficas que se accionan con el movimiento, tienen un sensor, lograron encontrar poblaciones de jaguar todavía en el estado de Michoacán, ¿no? Y las han seguido estudiando. Tenemos un grupo de trabajo muy importante en felinos aquí en el estado. Hay muchas especies de felinos, bueno, no son demasiadas, pero sí están representadas aquí en el estado, de felinos de tamaño. El más grande pues, es el jaguar, y hay otros que son de tamaño pequeño y mediano, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, y es parte del trabajo que los biólogos hacemos. Entonces, bueno, pues salir a campo es una labor realmente muy importante para los biólogos. Esta es otra fotografía por ahí de mis estudiantes. Normalmente no seguimos los caminos, porque seguir los caminos no te lleva a conocer muchas de las especies, porque los caminos son áreas perturbadas que implican ya que haya especies que no son silvestres, ¿no? No son, bueno, son silvestres, pero no son
nativas, porque muchas especies que vemos a las orillas de los caminos en realidad son especies introducidas o que vienen de regiones que no son específicamente de donde estemos estudiando. Entonces, yo siempre acostumbro llevarlos así, meterlos entre abrirnos camino literalmente en el cerro, porque es la única manera de conocer el ambiente preciso de las especies, ¿no? Entonces es parte obviamente siempre les doy una plática de seguridad, porque por ejemplo en ambientes como este siempre hay pues, serpientes de cascabel. México es uno de los centros de origen de las serpientes de cascabel. Es un grupo que yo estudié también cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Espacial hicimos de especies de serpientes de cascabel. Entonces, bueno, pues hay que darles pláticas de seguridad, hay que enseñarlos a técnicas de supervivencia, ¿no? Entonces, y también enseñarlos a vencer sus miedos, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho trabajo subir una ladera como esta, y entonces, bueno, es parte de trabajar también eso para darles seguridad. Finalmente, los biólogos tenemos que hacer mucho trabajo de campo. Entonces, bueno, y usamos herramientas, por ejemplo, esta fotografía fue tomada con una aplicación, con mi celular, que toma además las coordenadas, ¿no? Aprovechando el GPS que traen ahora muchos celulares, y las imprime, y eso nos sirve a nosotros como registro también. Esa es parte importante, y que tiene que ver, esas coordenadas que ven ahí en la fotografía, tienen que ver con esta cuestión del análisis espacial. Y bueno, por supuesto, pues esto este tipo de trabajo pues nos lleva a los biólogos a siempre cargar con nuestro equipo de campo, ¿no? Bueno, aquí vemos estos al despertar en una de esas mañanas después de haber hecho trabajo de campo, y bueno, ahí levanté temprano, salí para tomar una fotografía de todas las casas de campaña de mis alumnos, ¿no? Ya estaban ahí tratando de despertar. Es parte también de lo que aprendemos. Y bueno, cuando tenemos posibilidad de resguardarnos así como en este espacio, pues hay que bueno, ¿no? Entonces, esto es ahí en Querétaro, en un lugar que se llama Pinal de Amores. Ok. Respuesta a esta necesidad que tenemos de conocer, de explicar la distribución de la biodiversidad, es que se ha desarrollado todo un marco metodológico y técnico en los últimos quizá 30 años, ¿no? Que integran cosas como una rama de la ciencia precisamente que se llama la teledetección, y que tiene que ver con el uso y procesamiento de imágenes satelitales. Eso es algo que a mí me apasiona muchísimo, y que ahora vemos aplicaciones que nos permiten tener un acercamiento a esto. Cuando ustedes abren Google Maps en su celular, tienen la opción de decirles que en lugar de mostrarles un mapa ahí simbólico, les muestre imágenes satelitales, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas aplicaciones que tiene la teledetección. Teledetección es una palabra compuesta, que deriva de dos raíces griegas, teles, que significa lejos, o lo que lleva lejos, y detectar, que significa registrar. Entonces, es una técnica muy interesante que nos permite observar sobre todo lo que está pasando en la Tierra a partir de unos sensores que son similares, digamos, a una cámara digital, que están montados en una plataforma satelital a diferentes alturas, ¿no? Hay a diferentes alturas. Están más bajo, toman imágenes de más alta resolución, están más lejos, ven grandes áreas del planeta, pero sus imágenes son de muy baja resolución, como por ejemplo las imágenes meteorológicas. Pero hay otras, como las que usa Google Maps, o Google Earth, que son imágenes de muy alta resolución, muy alta resolución, donde podemos ver objetos relativamente pequeños, y tengan en cuenta que estas imágenes fueron tomadas al menos a unos quizá 300 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, para que se den una idea del desarrollo tecnológico que tiene esa parte de la teledetección. Y la otra gran rama que nos importa mucho para el estudio, sobre todo para el análisis espacial, es también las técnicas de análisis estadístico multivariado, que es una rama. Todo esto que le estoy platicando se da en la facultad, son parte, es de lo que se estudia también como parte del conocimiento que queremos que nuestros biólogos tengan. Entonces, el análisis estadístico multivariado, que nos permite manejar, como su nombre lo indica, múltiples variables, y entender cómo se relacionan estas, es muy importante para también comprender cómo se distribuyen las especies, porque finalmente las especies
depende, el que una especie esté en un determinado lugar va a depender de muchos factores ambientales y bióticos. Entonces, estudiarlos desde el punto de vista estadístico es muy importante. Y finalmente, algo que se llaman sistemas de información geográfica, que es esto viene precisamente de la geografía, como su nombre lo indica, pero que son herramientas que están basadas, tienen dos grandes componentes los sistemas de información geográfica. Uno es un software muy potente de análisis que se basa sobre todo en el análisis cartográfico, usando capas cartográficas de variables ambientales y el manejo de bases, de datos también. Entonces, hay muchos componentes informáticos y bueno, también por supuesto el hardware, lo que son las computadoras. Cuando nosotros comenzamos a usar esto, decía a principios de los años 90, las computadoras de ese entonces no se comparan con las computadoras que ahora tienen ustedes. La computadora más simple que ahora ustedes pueden con una laptop de características así relativamente sencillas, es mucho más potente que lo que nosotros usábamos a principios de los 90, ¿no? Entonces, con esas mejoras que ha habido en el software y hardware, se han desarrollado estas herramientas. Por supuesto, la teledetección, el uso y procesamiento de imágenes satelitales solo se puede hacer a través de software, porque son imágenes enormes, no son fotografías como las visualizamos, en realidad son algo mucho más complejo. Bueno, esto es nada más una imagen de uno de los software que usamos para procesar las imágenes satelitales. En este caso, lo que están viendo ahí es la presa de Piernillo, que la vemos así marginalmente cuando vamos, por ejemplo, hacia la costa, hacia Lázaro Cárdenas, pasamos por ahí por un lado. Entonces, este es un mosaico armado de varias imágenes satelitales de alta resolución. Claro, aquí no estamos viendo mucho detalle porque estamos viendo toda el área, ¿no? Pero estas imágenes las usamos para un estudio que estamos haciendo con una estudiante que ahí hay una reserva, justo en esta zona hay una reserva de la biosfera, que se llama la Reserva de la Biosfera 5. Entonces, bueno, estas imágenes son parte del conjunto de datos que colectamos para hacer el análisis que queremos para esa reserva de la biosfera. Pero bueno, esto nada más queríamos saber, ese es un software y este software es gratuito, está disponible. Esa es otra gran ventaja, porque cuando empezamos nosotros a trabajar este tipo de software había que comprarlo y realmente es muy caro. Pero con todos estos avances en la informática y el desarrollo de lo que le llaman software abierto, pues tenemos acceso ahora a herramientas súper potentes de procesamiento de imágenes que son de acceso libre, ¿no? También en el análisis estadístico también hay paquetes como R que ahora nos facilitan muchísimo la vida. Y bueno, este es nada más uno de los sistemas de información geográfica. Este es otro, uno que se llama ArcMap. Es una imagen así muy general con uno de los mapas que hemos armado para... Este es un mapa del municipio de Ocampo que armamos para un estudio que se llama de ordenamiento territorial. Es una de las capas que necesitamos. Es un mapa de suelos del municipio de Ocampo. Ahí el municipio de Ocampo tiene parte de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, ¿no? Y entonces era parte de un estudio que estábamos realizando. Pero esta es otra herramienta. Este es un sistema de información geográfica que mucha gente los visualiza como herramientas para hacer mapas, ¿no? Pero realmente sí, la salida de estos sistemas es un mapa, pero no es su fuerte es el análisis, ¿sí? El entender las relaciones entre las cuestiones, entre diferentes variables espaciales. Ese es realmente el fuerte, el hacer modelos. Muy bien, entonces, ¿qué es la distribución de las especies? Tendríamos que preguntarnos. Bueno, en la definición más simple podríamos decir que es su arreglo espacial en el planeta, es decir, cómo están acomodadas las especies en el planeta. Es la descripción geográfica de dónde vive. Por ejemplo, aquí, bueno, la imagen que ven del lado derecho es una especie de cotorro que hay aquí en México, se llama Amazona oratrix, se llaman loro cabeza amarilla. Es un loro que a la gente le gusta mucho porque es de los que aprenden a hablar y todo, a imitar pues el habla.
bueno, y el mapa que ven a la derecha es una manera de expresar la distribución espacial de esta especie en una región del Pacífico de México, ¿no? Que abarca varios estados que van ahí desde Jalisco hasta Oaxaca, ¿no? Y los puntitos que ven ahí son sitios en donde ha sido observada la especie. Hay puntos de diferente tonalidad. Esa es una de las maneras en las que representamos la distribución espacial de las especies. Sin embargo, este mapa no nos dice mucho, ¿no? Bueno, puse la imagen de la derecha para como un poco también como un juego, ¿no? Dice, tú puedes salvarlo, no compres pericos silvestres, ¿no? Porque cada vez que compramos un perico a los vendedores de aves que hay, pues lo que estamos haciendo primero es cometer un delito porque esta especie está protegida y está prohibido tenerla en las casas, ¿no? Entonces esto es muy importante. Si quieren un perico, bueno, hay pericos que son exóticos y que se venden con licencia en algunas de estas tiendas de mascota, que son africanos, ¿no? Son especies que se crían para la gente que le gusta, ¿no? Pero lo mejor es no comprar pericos que vendan así en las calles, ¿no? Porque lo que se comenta, la verdad, si vieran cómo se roban a los pollos de los nidos, cuando todavía ni tienen plumas, y cómo los transportan, cómo los maltratan, la verdad, les daría mucha tristeza y quizá también mucho coraje. Entonces, pero este mapa que ven ahí es una de las formas en las que podemos representar la distribución de las especies. Por supuesto, este perico no nada más está en el lado del Pacífico, también está del lado del Golfo de México. Aquí nada más, este estudio del que saqué este mapa, es uno que hicimos nada más para esta porción de la vertiente del Pacífico. Entonces, la representación entonces, de las especies, de la distribución de las especies, tradicionalmente la hacemos de manera cartográfica, ¿no? A partir de puntos georreferenciados. Este es un término que vamos a manejar mucho ahora los biólogos y que tiene que ver con la aparición de toda esta tecnología que llamamos los GPS. ¿Sí? O lo llamamos también sistemas de posicionamiento global, en SPG, por sus siglas en castellano, y que ahora están disponibles de manera muy fácil, ¿no? Esta tecnología realmente es muy reciente, comenzó a mediados de los años 90 su capacidad operativa completa. Y en la actualidad ya tenemos a nuestra disposición dispositivos GPS hasta en los celulares, ¿no? Hay celulares, sobre todo los de gama media y alta, pues traen GPS. Y hay muchos sistemas satélites. Esta es información satelital también. Los GPS en realidad son pléyades, conjuntos de satélites que envían información que es detectada por el receptor GPS y que la transforma en coordenadas. Le permite calcular la posición del receptor en cualquier parte del mundo. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante. Para los biólogos eso nos abrió, porque antes la manera en la que escribíamos dónde está una especie era simplemente diciendo que estaba a 5 kilómetros al sur de Xochitlán de los Ingratos, en el municipio de San Garabato, así escribíamos nosotros la descripción de dónde estaba ubicada una especie, ¿no? Con la esperanza de que eso sirviera como para ubicar dónde la habíamos encontrado, pero a raíz de que empieza a surgir esta herramienta de los famosos receptores GPS, entonces que empezamos a tomar coordenadas ya muy precisas, porque la presión que les da un GPS es normal como los que venden en Walmart, inclusive yo los he visto, GPS que no son muy caros, es de alrededor de 5 metros. Entonces, con 5 metros de precisión, para un biólogo es más que suficiente para determinar que ahí se vio una especie y esa coordenada es muy válida para nosotros. Entonces, a partir de esos puntos georreferenciados es que generamos mapas, ¿sí? Como este que ven ahí, el mapa de esta especie, ahí ven la fotografía a la derecha, no del galán ese descontinuado que está ahí, que es uno de mis estudiantes, que ya se doctoró y toda la cosa, está haciendo ya un postdoctorado, él trabaja mucho cuestiones forestales, me da mucha alegría recordarlos, sino del arbolito que está allí alrededor de él, que es el mismo pino que mencionábamos hace rato, que se llama Pinus culminicola. Y entonces vean ahí, está su distribución en México, vean que no está en todos lados, sino nada más en ciertas regiones del país, ¿no? Que sobre todo, si pudiéramos ver a detalle cada uno de esos puntos que ven ahí en el mapa, encontraríamos que son básicamente las cimas de montañas, ¿no? Que es donde se distribuye esta especie. Entonces, por ahí han dado Ulises, que es
pues se puede hacer a otro lado el doctorado, lo cual es muy bueno, ¿no? No queremos que siempre sigan con nosotros, sino que busquen y abran sus horizontes, ¿no? En otras muchas instituciones educativas que tiene este país que son buenas, ¿no? Entonces, todas las nuevas tecnologías y disciplinas emergentes como algo que llamamos informática de la biodiversidad han impulsado el desarrollo de enfoques metodológicos que a los biólogos nos permiten generar información muy importante a partir de lo que nosotros llamamos datos incompletos. Aquí, ¿cómo que datos incompletos? Sería la cuestión de preguntarnos. Bueno, resulta que, bueno, nosotros cuando salimos a campo podemos georreferenciar la ubicación de la especie que vimos, la que nos interesaba, ¿no? Si la encontramos, tomamos una coordenada y decimos, aquí está. Sin embargo, ese es un dato que nosotros llamamos de presencia, porque la vimos. Pero eso no significa que si vamos a otro lugar y no la encontramos, no significa que no esté ahí, porque curiosamente la ausencia es mucho más difícil de probar, por supuesto, que la presencia, ¿no? Porque la ausencia puede tener muchas causas. O sea, de veras no está la especie, por factores históricos nunca ha estado ahí, o pasaste junto de ella y nunca la viste, y entonces tú dices que no está, pero en realidad sí está, ¿no? Ajá. O la región es tan extensa que sí está ahí la especie, pero que tú no pudiste recorrerla, ¿no? Entonces, la ausencia siempre es más. Por eso decimos entonces que hablamos de datos incompletos, pero justo hay una persona que se llama Townsend Peterson, él fue miembro de mi comité doctoral, él está en la Universidad de Kansas, él impulsó hace como 15 años y un poquito más ya, empezó a impulsar esto de la informática de la biodiversidad y sobre todo el uso de algo que se llaman algoritmos genéticos, que es una rama de la informática que está asociada con la inteligencia artificial y se llaman algoritmos genéticos. Es un desarrollo informático, por allá en los años 70, un informático, no me acuerdo cómo se apellidaba, los desarrolló, pero los desarrolló a partir de que leyó la teoría de la evolución de Darwin, su famoso libro sobre el origen de las especies, ¿no? Entonces se le ocurrió que esto de la cuestión de la evolución en realidad es un algoritmo de búsqueda de soluciones óptimas. Y eso es lo que hace la evolución. Cada especie que habita en este planeta es en realidad una solución óptima a un conjunto de condiciones ambientales. Entonces él programó de alguna manera la teoría de la evolución y desarrolló esto que se llaman algoritmos genéticos. Y bueno, Townsend Peterson, ayudado por un informático que trabajaba en el centro de supercómputo de la Universidad de California en Berkeley, desarrollaron un algoritmo que se llama GARP, G-A-R-P, y que es parte de esto de informática de la biodiversidad, y que a partir de esos datos incompletos, es decir, datos donde nada más sabemos que la especie está, pero no sabemos si donde no la vimos en realidad no está, se puede trabajar y proponer la distribución de las especies, ¿no? Y a esto se le llama modelado y además se basa en una teoría que es en la biología, se le llama la teoría del nicho ecológico. ¿Sí? Entonces lo que se hace a través de estos algoritmos genéticos es modelar los nichos ecológicos de las especies y de su distribución geográfica. Y esa es la parte en la que yo me he tratado de meter, ¿no? Aquí lo que habría preguntado entonces, bueno, ¿qué es lo que define el nicho ecológico de una especie, no? Bueno, para los biólogos, este señor que ven aquí, G. Evelyn Hutchinson, en 1957 propuso una definición de lo que es el nicho ecológico. Ya había habido otras antes, ¿no? Por allá a principios del siglo XX ya había otras propuestas, pero una de las que más usamos los biólogos es la que él propuso. Él dice
que se pueden definir las condiciones y recursos que las especies necesitan para sobrevivir, por supuesto, a partir de estudiar la interacción que hay de las tolerancias que tiene la especie y de sus requerimientos. O sea, si yo me voy y tomo muestras del suelo donde crece una especie y hago un análisis de suelo, una especie vegetal, por supuesto, son muy afines para mí las plantas porque doy clases de botánica en la facultad, es otra de las cosas que me interesan mucho. Nosotros podemos empezar a entender qué características del suelo pueden estar determinando y cómo la planta está interaccionando con eso, ¿no? Si hacemos un estudio de la fisiología de la planta, bueno, podemos empezar a entender cómo se relacionan esas características del suelo y sus propiedades con la presencia de la planta, ¿no? Entonces, eso es lo que en esencia decía Hutchinson, ¿no? Que si es, que a partir de estudiar la interacción, sus tolerancias y sus requerimientos, podemos entonces definir las condiciones y recursos que las especies necesitan. Entonces, si nosotros consideramos cada factor ambiental, como por ejemplo la temperatura o la precipitación, etcétera, como una dimensión de nicho ecológico en el que la especie tendrá las condiciones que le resulten apropiadas para su supervivencia. Y de la misma manera, si consideramos todas las dimensiones, incluyendo las variables ambientales abióticas y bióticas, como por ejemplo la humedad relativa, el pH, la salinidad, la complejidad de la vegetación, las características del suelo, la interacción con otras especies, etcétera, entonces nosotros podríamos tener una aproximación a cómo se vería el nicho. Entonces, si nosotros graficamos, por ejemplo, una sola variable que afecta a una especie, pues tendremos una gráfica como la que vemos allí en la parte, en la parte superior, como esta que vemos aquí, en donde, bueno, vemos un comportamiento lineal. En este caso, la variable es tamaño del alimento. Imaginen que es un depredador, ¿no? Entonces, el tamaño del alimento, de alguna manera, determina también las características, la presencia de la especie. La otra posibilidad es que grafiquemos, como en la gráfica que está por acá, que grafiquemos dos variables ambientales. Por ejemplo, la altura de las aves, por ejemplo, que viven en un bosque, no todas forrajean en el piso. Uno piensa que bajan al piso a comer, ¿no? En realidad, algunas solo forrajean en la parte alta. Entonces, si midiéramos la altura a la que forrajea la especie, sea donde se alimenta, y el tamaño del alimento que se alimenta, por ejemplo, si son insectos y este tipo de cosas, pues entonces la dimensión del nicho sería una dimensión plana, ¿no? Bidimensional, sería bidimensional, como lo ven ahí en la figura. Si tomáramos en cuenta tres variables como parte de variables ambientales para definir la forma del nicho ecológico de la especie, entonces tendríamos una forma como la que vemos en esta gráfica, ¿no? Entonces, el problema entonces es que el nicho, si se pudiera graficar la intersección de todas las características que contribuyen a la presencia de una especie, en realidad lo que tendríamos es un hipervolumen. Así es como de hecho Hutchinson definió al nicho ecológico, como un hipervolumen de n dimensiones. Aquí, bueno, en la figurita que está girando ahí, no sé si se pueda ver, vemos nada más 3 dimensiones. Y esa nube que ven ahí de puntos, ¿sí?, corresponden a las interacciones que diferentes especies, cada color, imagínenlo ahí como en este caso, son tipos de vegetación. Vean, es un templado, un tropical y el punto donde se intersectan. Entonces, el azul es el bosque templado, el rojo es el bosque tropical, y luego en las áreas amarillas es donde vemos que hay interacción entre los dos conjuntos, ¿no?, de ambientes. Entonces, el nicho, en realidad deberíamos de visualizarlo no como una interacción de 3 variables, sino de n variables. Por eso Hutchinson decía que es un hipervolumen. El problema de eso es que es muy difícil estudiarlo,
Es imposible de visualizar. Lo máximo que podemos visualizar, como lo ven ahí en la figura, son 3 dimensiones, ¿no? Pero en realidad una especie se mueve en múltiples dimensiones. Entendamos cada una de las variables ambientales que determinan que la especie esté ahí. Entonces, ¿cómo estudiar eso? ¿Cómo estudiar esas interacciones múltiples? ¿Cómo estudiar ese hipervolumen? Bueno, pues eso tiene que ver con el uso de estas herramientas tecnológicas que les mencionaba hace rato, como por ejemplo la teledetección, las técnicas de análisis multivariado y sobre todo los sistemas de información geográfica. Todo esto ligado a través de, por ejemplo, algoritmos como el que les platicaba, el algoritmo genético, que permite medir esas interacciones que hay entre las variables ambientales, los sitios en donde las especies han sido observados. Pero, entonces, ¿cómo estudiamos el nicho? ¿Cómo estudiamos el nicho ecológico? Bueno, pues, primero podríamos hacer una medición directa o modelar físicamente las respuestas de un individuo a factores tales como la humedad, la temperatura. Es decir, podríamos tomar una especie, llevárnosla al laboratorio y empezar a probar su comportamiento, por ejemplo, con respecto a la temperatura, ¿no? Ir cambiando las condiciones de temperatura y ver cuáles son sus respuestas con algún dispositivo que pueda medir su respuesta. A la humedad, por supuesto, a otros parámetros físicos como el pH del suelo, de tal manera que pudiéramos inferir valores de aptitud. Entenderíamos la aptitud como la característica que tiene el individuo para que ahí sobreviva a diferentes combinaciones de las variables que estudiamos. Esa es una posibilidad. La otra es tratar de reconstruir ese nicho ecológico relacionando datos de la presencia de la especie, es decir, datos en donde hay una coordenada que dice que ahí la especie fue vista, con conjuntos de datos ambientales en forma de mapas. Y a eso lo llamamos capas temáticas. Y las siglas que ven ahí que dice SIG es Sistema de Información Geográfica. Y es donde los sistemas de información geográfica se empiezan a volver muy importantes. Entonces, con él podemos ver las combinaciones de variables ambientales que estén más estrechamente asociadas con los datos de presencia, es decir, con las localidades, con coordenadas donde nosotros hemos observado a las especies. Y con eso nosotros podemos hacer una proyección sobre el paisaje para reconocer aquellas regiones que tienen las condiciones adecuadas para la presencia de una especie. Y, de hecho, nosotros partimos del hecho de que las especies no se distribuyen de manera azarosa, o sea, no están distribuidas al azar, en realidad se distribuyen de manera muy precisa, pero porque están relacionadas con un conjunto de condiciones ambientales. Entonces, la clave está, para hacer entender la distribución espacial de las especies, la clave está en entender cuáles son esas combinaciones de variables ambientales que determinan que la especie esté ahí. Y una vez que entendemos eso, podemos encontrar otras áreas que no han sido exploradas en donde ese conjunto esa combinación de condiciones ambientales también esté presente. Eso ha sido muy útil. Por ejemplo, Townsend Peterson, este biólogo que les comentaba, hizo un estudio muy interesante en Brasil. Él alguna vez me dijo, yo tengo 3 casas, me dijo, una en Kansas, que es donde él vive, otra en México, porque viene mucho a México a trabajar con gente acá de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y con investigadores. De hecho, fue la interacción que yo tuve con él. Y la otra es en Brasil. Entonces resulta que allá en Brasil se acercaron con él unos botánicos y le comentaron que había una especie de un árbol de la cuenca amazónica que nada más tenían una sola localidad, que nada más había sido observado en un solo lugar. Entonces Townsend Peterson les dijo, qué raro, ¿no? Que nada más lo hayan visto en un solo lugar. Pero bueno, si piensan que la Amazonia es vasta, es enorme. Yo tuve una estudiante brasileña que ella vivía en el norte de la Amazonia y su familia vivía al sur de la Amazonia. Y me decía que para viajar, tenía de donde ella estudiaba hasta donde vivía su familia,
era por avión y eran 5 horas de vuelo, donde solo lo único que veían era un tapete verde, que es la Amazonia. Entonces, es enorme, ¿no? Entonces, Estados Unidos les dijo, bueno, ok, tenemos una sola localidad. Vamos a ver si entendiendo las condiciones ambientales donde vive esa única localidad que tienen, donde vive la especie, podemos encontrar otras áreas que tengan. Entonces usaron un algoritmo matemático bien simple que se llama, es una técnica estadística que usamos los biólogos, se llama, y bueno, también en otras ramas, se llama distancia euclidiana. Y lo que hicieron fue ver qué combinaciones de variables había donde está la especie y luego buscaron en toda la Amazonia esas mismas condiciones, usando información climática y todo. Y empezaron a encontrar muchos lugares donde había esas condiciones. Entonces armaron grupos de botánicos, dieron las coordenadas a cada grupo para ir. Algunos tenían que llegar, por supuesto, en helicóptero porque era re difícil llegar, no había carreteras, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron, empezaron a encontrar a la especie. Resulta que sí, la especie no estaba tan en peligro como se pensaba porque nada más había una sola localidad, sino que en realidad estaba en otras áreas de la Amazonia. Entonces, eso es a partir precisamente de esto que les estoy mencionando aquí en el segundo párrafo. Si nosotros podemos ser capaces de entender cuáles son las combinaciones ambientales que determinan que una especie esté en esos sitios donde la hemos observado, entonces podemos empezar a modelar otras y a generar modelos predictivos de dónde además, en qué otras áreas que no han sido exploradas puede estar también una determinada especie. Entonces, las características de nicho que podemos medir, pues son finitas, ¿no? Y la manera en que lo podemos hacer ha cambiado, obviamente, con el desarrollo tecnológico. Actualmente se ha logrado la recolección de extensas bases de datos climatológicas en estaciones meteorológicas que han favorecido precisamente el desarrollo de estas tecnologías. Por supuesto, los sistemas de información geográfica y el modelado de nicho utiliza estas variables ambientales y estas colectas, estas áreas de donde han sido observadas las especies para generar modelos de distribución de las especies, considerando las interacciones que hay entre ellas. Entonces, la idea clave en esto es que existen dos espacios en los que la especie está presente. Un espacio que es el geográfico, y lo podemos expresar en forma de un mapa, y otro espacio que es el ecológico, ¿ah? Y que se relacionan directamente uno con el otro. Y esto es, entonces, del lado izquierdo tenemos el espacio geográfico. Cada cuadrito ahí es un lugar donde la especie ha sido observada y su expresión ecológica, el espacio ecológico es el que ven acá del lado derecho, arriba, en donde vemos una gráfica que es una nube ahí como de punto, pero vemos que el área que está encerrada ahí, que corresponde a los cuadritos azules que vemos también en el mapa, es el área nada más que ocupa la especie en términos ecológicos y no ocupa todo el espacio. Si se fijan, esos puntos ahí en la gráfica de arriba a la derecha corresponden a todo el mapa en términos de las dos variables ambientales que ahí se están mostrando. Pero vean cómo la especie, la que está mostrada cerrada en un círculo, bueno, en una línea negra, que son cuadritos azules, vean que no ocupa todo ese espacio, sino nada más una pequeña porción. Eso se le llama nicho realizado. Entonces, con ese concepto, ¿sí?, nosotros podemos decir que en realidad las especies, los nichos de las especies, los nichos ecológicos, viven en el espacio ecológico, mientras que las áreas de distribución de la especie viven en el espacio geográfico. Entonces, podemos decir que en realidad nicho ecológico, o sea, espacio ecológico y espacio geográfico están relacionados, ¿no? ¿Sí? Porque comparten propiedades y que tienen que ver con las características biológicas y ecológicas de una especie. Entonces, bueno, si resumiéramos cómo trabajamos esta parte, pues sería así. Partimos del recuadro de la parte inferior izquierda, donde vemos datos de entrada. Estamos capas climáticas, que son en forma de mapas, localidades de presencia de la especie, un algoritmo en la parte superior, un algoritmo de modelaje, que son estos algoritmos que les digo que derivan de inteligencia artificial. Ahí se mencionan algunos, análisis de clúster, GAP, redes neuronales, máxima entropía, etcétera. Y luego eso lo que genera es una proyección de dónde puede estar la especie, que son los mapas que ven abajo a la derecha. Y ya para terminar, nada más mostrarles rápidamente algunas de las aplicaciones que hemos hecho de esto.
Entonces, por ejemplo, este es un artículo que publicamos sobre la distribución actual de una guacamaya que se llama la guacamaya verde. Es una especie, una cotorra, bueno, es una guacamaya más bien, se llama Ara militaris. Y este mapa que ven ahí, cada tono de gris, ¿sí? Desde el más oscuro, son áreas en donde el modelo predice que la especie puede estar, pero que no se ha explorado, son áreas que no se han explorado. El gris que sigue en tono un poco más oscuro, pero intermedio entre el negro y el gris más claro, es áreas en donde se ha predicho que la especie está y que se ha verificado que sí está ahí la especie. Y finalmente el color gris más claro que se ve hacia la costa, ya de Michoacán, son las áreas en donde la ausencia de la especie ya está verificada, no está ahí la especie. ¿Ah? Entonces, esto se generó a partir de un algoritmo de estos. Es un trabajo que hicimos con un estudiante de ahí de la facultad y con otros investigadores. Ahí, también, esta es otra aplicación donde se hace el estudio de la distribución de la familia Psittacidae, son las familias de los pericos en general, ¿no? Entonces, estos mapas que ven ahí hablan de distintas especies. El de arriba es de Ara militaris, el de abajo es de otra especie que se llama Amazona vinci. Todos son pericos, y Amazona orantix abajo, que es el loro de cabeza amarilla que les mencionaba. Y todos hablan de áreas donde la especie está presente y donde ya no está presente, ¿no? Por eso se llama distribución de la distribución, estudio de o reducción más bien de la distribución actual de las especies de pericos. Esta es una aplicación. Este es con una especie de pino, uno de los pinos que hay en México y que está también presente en Michoacán, que se llama Pinus leiopila. Y lo que ven aquí, esto es muy interesante. Este trabajo habla de qué va a pasar a futuro con esta especie, la cuestión del cambio climático, ¿no? Este es otro de los aspectos también muy importantes que a mí me interesan y que estudiamos también a través de estas herramientas. Entonces, por ejemplo, en los mapas de abajo, los que tienen distintos colores, el color amarillo que ven ahí representa una proyección al año 2030, el naranja a 2060 y el rojo a 2090. ¿Sí? Y el color verde es la distribución actual. Si observan, por ejemplo, en el gráfico de abajo, no sé si alcanzan a ver el recuadro que está en el gráfico de abajo arriba a la derecha, que está marcado con la letra A, lo que vemos es que el área de distribución de la especie, que es todo lo verde, que es en la actualidad, con los modelos de cambio climático se va a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo. A 2030 es nada más lo amarillo, a 2060 lo naranja y lo rojo ya ni se ve ahí. Eso es lo que está pasando. De hecho, sabemos que eso es lo que está pasando con las especies y por esa razón, por ejemplo, los bosques de la mariposa monarca están en peligro, porque sabemos que la especie a donde llegan, que se llama avis religiosa, que es los oyameles, los arbolitos estos de Navidad, se van a ver afectados de hecho ya están siendo afectados por las cuestiones de cambio climático y esos bosques se van a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo, porque los pisos climáticos, las temperaturas están aumentando. Entonces la cima de las montañas es los únicos lugares en donde va a haber temperaturas suficientemente frías para que la especie sobreviva, pero son áreas muy reducidas. Entonces lo que estamos viendo ahí es un problema que podría llevar a la extinción también de la mariposa monarca. Entonces así tenemos distintas aplicaciones. Esto es con una especie tropical, de un artículo que publicamos para la caoba, la Zoytenia macrophylla, los árboles de caoba, esta madera tan bonita y olorosa. Bueno, ahí ven, localidades de presencia son los puntos negros. El la distribución potencial es el área verde que ven ahí. Eso es cómo está en la actualidad. Ahora vean a futuro, abajo, en el futuro, cómo se va a reducir la distribución de esta especie por cuestiones de cambio climático, ¿no? Y así tenemos muchos más ejemplos. Bueno, ahí está esto. Esta área que ven ahí marcada, que aparece en el recuadro, es una reserva que se llama Calakmul, una reserva de la biosfera, me parece. Y cómo la reserva se va a volver muy importante para esta especie, porque justo las áreas que se reducen, la única área que va a quedar con presencia de la especie, de acuerdo al modelo, es la que corresponde a la reserva. Entonces la reserva se va a volver realmente importantísima para la conservación de esa especie, ¿no? Y así tenemos muchas aplicaciones. Esto no es muy bueno,
sí es biológico, pero no tiene que ver con una especie. Es otro estudio que hicimos con estas herramientas para un estudiante de la facultad que trabajaba con manejo de residuos sólidos en la ciudad de Morelia, y hicimos modelos predictivos de cómo se distribuirían los residuos sólidos de la ciudad de Morelia para tratar de ajustar mejor las rutas de recolección de basura de la ciudad, ¿no? Entonces, otra aplicación, y así tenemos muchas cosas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Soy el maestro Moisés García Mendoza por recibirme en este foro tan importante, y por supuesto pues, a la licenciada Erika García Contreras por la oportunidad, ¿no? También de ante ustedes. Bueno, pues con eso creo que termino. Muchas gracias, doctor. Si alguno de los estudiantes presentes o profesores, también tenemos por aquí a la maestra Alma Julia de la preparatoria 4, la preparatoria Isaac Arriaga, otros estudiantes de la preparatoria 3 y de la preparatoria 1, el Colegio de San Nicolás, gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una plática pues realmente muy amena, muy enriquecedora, doctor, porque esto nos permite, bueno, estas herramientas que mencionaba nos permite también la toma de decisiones. Ahorita estamos con estudiantes de tronco común, algunos ya del área de químico-biológicas, pero creo que siempre es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que está pasando con nuestros recursos naturales, con el medio ambiente, porque luego nos toca, y yo espero que en algún momento muchos de los chicos que están aquí, en algún momento lleven a cabo la toma de decisiones, a lo mejor desde las altas esferas, ¿no? Que les toque por ahí administrar, ya sea en el gobierno, ya sea en las empresas, ya sea en la familia también, y tomar decisiones adecuadas para que nuestro medio ambiente, pues, no ver esa cuestión que mencionaba al final, ¿no? Cómo se va reduciendo todo, sino al contrario, ¿no? Que vayamos de alguna manera revirtiendo, y la única manera en la cual podemos lograrlo probablemente es, primero, la educación, y después ir generando cambios en la conducta, ¿no? Ir buscando estrategias, y eso obviamente, pues, a final de cuentas, como seres humanos, nos compete a todos como especie también, porque a final de cuentas todo esto es un equilibrio que debe de llevarse a cabo. Entonces, yo espero que haya quedado al menos esa espinita, ¿no? Esa semillita sembrada en la mente de los estudiantes de que, bueno, tenemos que cambiar muchas actitudes, tenemos que cambiar nuestro comportamiento, y sobre todo, pues el amor a la naturaleza. A final de cuentas somos parte de este mundo. Y yo quisiera preguntarle, doctor, bueno, para los chicos sobre todo que están aquí, y muchos de ellos yo estoy seguro porque lo he notado, que les gusta la naturaleza, les gustan los animales. ¿Qué le recomendaría a usted si es que quieren estudiar biología, por ejemplo? ¿Qué necesitan ellos para poder dedicarse a esta ciencia? Y otra pregunta más, ¿qué lo llevó a usted a dedicarse a esta ciencia? Bueno, ¿qué necesitamos de los jóvenes que quieren entrar a estudiar la licenciatura en biología? Pues básicamente que se quiten de la cabeza la idea de que los biólogos no necesitamos las matemáticas, ¿sí? Ni esas cosas de la física, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo a todo esto que les platiqué, las matemáticas y la física, sobre todo, por ejemplo, para el estudio de las imágenes satelitales, usan principios de la física que tienen que ver con la física de la luz y de cómo se comporta la energía en la interacción con los objetos, porque eso es necesario para entenderla. Entonces, física, matemáticas, hay que aplicarse mucho. De las partes biológicas, pues esa es la parte que nosotros vamos a reforzar. No se preocupen por saber mucho de plantas o de animales, ¿no? El interés que tengan es importante, pero esa parte nos vamos a encargar. Pero el que ustedes lleguen con conocimientos que no sean físicos expertos ni matemáticos tampoco expertos, pero que sepan que son herramientas muy útiles y que las entiendan, les va a servir mucho, ¿no? Porque esa es la parte que nos causa un poquito de problemas en la facultad. Los primeros semestres van a llevar matemáticas, van a llevar estadística, van a llevar física, y lo que hemos notado es que si llegaran deficientes en esa parte, pues debo decirlo, ¿no? A veces los maestros somos implacables
y pues no es que los quiera uno reprobar, ¿no? Pero sí tenemos altos índices de reprobación en esos primeros semestres y eso ocasiona que, o sea, no les impide avanzar si reproban una de esas materias, pero la van a ir arrastrando y entonces eso les causa problemas al ir avanzando, porque la tienen en algún momento que recursar y al recursarla no llevan otra materia. Entonces sí hay que ir fuertes, digamos, en esa parte, ¿no? Hay que aplicarse en esa parte de las físicas y la matemática. Ya toda la cuestión de ecología y todo eso, ahí los vamos a formar realmente. Y la zoología y la botánica y geologías y todo eso, ahí les vamos a dar la formación. Pero tiene que ir con esos elementos básicos. Otra recomendación sería que no le tengan miedo al idioma inglés, que si están estudiando inglés, eso es muy bueno, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Y la otra es que no les dé miedo tampoco ensuciarse, ¿no? Hemos tenido casos muy tristes de estudiantes que han entrado a la facultad y que han renunciado a la carrera simplemente porque no les gusta ensuciarse, ¿no? Entonces es que los biólogos hacen mucho trabajo de campo, entonces tengan ese espíritu, tienen que explorar, tienen que tener un espíritu explorativo, ¿no? Que les haga buscar, porque los biólogos somos así, nos gusta explorar cosas. Cuando salimos a campo es un trabajo de exploración, pero esto que yo les platiqué es también trabajo de exploración personal, ¿no? Porque a mí me interesó mucho, que no era nada mío, no era nada de mi formación, pero como me interesaba mucho, me empecé a meter mucho en esas cosas. Entonces, sí podemos hacer eso. Entonces, eso también es importante. La segunda pregunta se me fue ahorita. ¿Por qué yo decidí estudiar biología? Fue una decisión complicada. Yo estudié la preparatoria aquí en Morelia. Estudié en el Colegio de San Nicolás. De hecho, yo soy egresado del Colegio de San Nicolás. Y el bachillerato que yo estudié en ese momento era en ingeniería química. Y que me sirvió mucho. Yo estudié la carrera en la UNAM. Me fui de aquí cuando terminé la preparatoria y me fui a México a estudiar en la UNAM porque mi familia se había movido. Y lo que me impulsó a mí, hay cosas que a veces lo marcan a uno. Más o menos por esa época leí algunas cosas de un astrofísico muy importante, se llama Carl Sagan. Carl Sagan, que en ese entonces estaba casado con una bióloga, que se llama Lynn Margulis. Fueron uno de los que él hizo con ella, este astrofísico, sobre la cuestión de la vida y la búsqueda de la vida en otros planetas y la relación que hacía Lynn Margulis. Propuso una reclasificación de los reinos de la vida en el planeta. Entonces, eso a mí me hizo querer estudiar biología más que ingeniería química, ¿no? Entonces, cuando ya fui a hacer mi solicitud a la UNAM, pues yo tenía claro que quería estudiar biología, pero también hay que pensar en otras cosas, muchachos. Hay que pensar en qué vida quieren ustedes cuando sean ya unos profesionistas, ¿no? Algo que sí me queda muy claro es que si uno estudia algo que no es lo que uno le interesa, termina siendo un profesionista médico. Y este país no quiere, no necesita profesionistas mediocres. Necesitamos gente que realmente se comprometa mucho con su propio, porque hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Entonces, por esa razón es que las familias así de puros médicos, sin criticar, ¿no? O de puros biólogos tampoco son buenas, ¿no? O sea, él va a estudiar biología porque mi hija es bióloga, ¿no? Pero yo digo que sí, ella es más bióloga que yo porque ella lo trae desde pequeña, pero no porque yo se lo haya incluido, ¿no? No por una decisión de que tú vas a estudiar biología porque así lo decido yo, no. Debe ser una decisión muy importante, es la decisión de su vida, eso también deben de pensarlo, ¿no? Porque dependiendo de eso es la vida que van a tener más adelante. ¿Sí? Qué tan bien les vaya o qué tan mal, pues va a depender de qué tan buenos sean ustedes también como profesionistas. Entonces es una decisión súper importante y este tipo de pláticas, yo sé que han recibido pláticas de muy diversa naturaleza, de compañeros también míos de la facultad, pues que les ayuden a tomar precisamente esa decisión que ya es importante en su vida, ¿no? Entonces,
tienen que analizarlo, tienen que pensarlo muy bien y no lanzarse así solamente porque me gustó la plática de este cuate que habla de cosas así muy extrañas que hacen los biólogos, sino porque realmente ustedes hagan un análisis de hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer ustedes con su vida. Piensen también si en algún momento van a tener una familia, en qué ambiente quieren que esa familia se desarrolle, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay muchas cosas pero bueno, el que ustedes reciban esta información me parece que es vital, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, aparte del que ya por aquí comentamos, con todo gusto, adelante. Maestra Erika, por aquí se encuentra con nosotros también. Maestra, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Comentarles que el doctor Juan Manuel Ortega, pues es director de la Facultad de Biología. Entonces, por eso les comentaba mucho de qué necesitábamos para poder estudiar en la facultad, dónde se tienen que formar, qué es lo que hay que atacar, digamos, qué es lo que hay que fortalecer más bien, ¿no? Cómo debemos ir fortalecidos. Y bueno, eso realmente es muy importante. Yo creo que ha sido una plática pues muy interesante, doctor, muchas gracias. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos por aquí, que lo tengamos en más ocasiones. Yo estoy seguro que a los chicos también les encantan ese tipo de pláticas porque nos abre mucho el panorama a todos. Gracias, doctor. Maestra Erika, gracias, maestro José Roberto Espinosa. Pues de mi parte, agradecerles nada más y que tengan un excelente día. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y claro que no va a ser la última, es la primera de muchas. Claro, a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, excelente fin de semana.